La ley del ojalá se graba en un lugar mágico, el Hotel Hyatt Centric Gran Vía de Madrid. Y es un proyecto hecho realidad con el apoyo de Podimo. Escúchalo dándote de alta con una oferta especial que tienes disponible en la descripción de cada episodio. La ley del ojalá es aquella que hace que te paralices, que dudes de tus capacidades, hasta de tu talento y de ti. Es una ley que relacionan a la cobardía de querer y no poder. Es una ley que no se refleja en ningún libro, pero que perdura en el tiempo y en la historia. Una ley imborrable que nadie es capaz de hacer desaparecer. Es una ley universal, pero que algunas personas esquivan, obvian o intentan por todos los medios no cumplir. Y eso es lo que hace que consigan lo que siempre soñaron. La ley del ojalá está dedicada a aquellas personas que eligieron el camino de luchar por lo que querían, a pesar de que las voces intentaron lo contrario. A pesar de ir a contracorriente, o incluso de sentir la soledad más absoluta como precio a pagar. Pero también habrá experiencias bonitas, caminos llenos de luz y encuentros mágicos. La ley del ojalá es un podcast en el que hablaremos de metas, de cumplir sueños y de perderse en la inmensidad de querer que pase lo que siempre quisiste que pasase y de repente pasó. Del camino hasta que llega, de si llegó tal y como lo había soñado y de si mereció la pena. Alex tiene esa ilusión permanente de un niño pequeño recibiendo de regalo un aparato que le permite grabar en vídeo, editar y hacer realidad mundos mágicos que parecen estar solo en su cabeza. Pero no, los convirtió en una realidad que le permite vivir a día de hoy de su pasión por lo visual. Mezcla de forma mágica su afición por las entrañas del cine, por universos que a veces necesitaríamos que fuesen reales. Pero lo bonito de todo esto es poder bailar entre realidad y ficción. Y conocer a alguien que lo vive como él siempre es un buen plan. Porque para hacer este camino, lo mejor es dejarse llevar y no pensar demasiado en que el mundo que nos rodea no es una película. Alex Pérez, Sowick, ¿cómo te llamo hoy? Llámame como te salga, Sowick está bien. Si te sale llamarme Alex también. Menos Alejandro, que no me gusta. Vale, hemos quedado en que yo te llamaría, por inercia, Ale. Ale está muy bien, me recuerda mucho a mi infancia, o sea que... Vale, porque los dos somos de Málaga. Eso es. Y allí pues nadie dice Alex. Nada, Nadie, es que la nunca. X nos cuesta como otras tantas cosas nos cuestan a veces. Bienvenido a la ley del ojalá, Ale. Jo, muchas gracias. Tenía muchas ganas de venir por aquí. Es mi primera entrevista con cascos, con auriculares de estos grandotes. Pues mira, me gusta que lo digas porque no se ve este podcast. Ya. Estamos Pues, en tendencia de vídeo. Me gusta eso porque me retrotrae como a ese tipo de entrevistas tipo El Faro, tipo El sentido de la birra, que son como para profundizar y tal. Y también me gusta que no se vea en vídeo. E incluso si esta habitación estuviese ya a oscuras, ya sería la hostia, porque a mí como que me hace sentirme como mucho más libre. Tengo que estar menos pendiente de la imagen, del careto, de no sé qué. O sea que son dos cosas que me gustan. Qué bien. Tenía mucha intención de que este podcast fuera solamente de audio. Me han intentado convencer por el camino de que grabara vídeo a Siempre toda pasa. costa. Sí. Gracias a toda la gente que me ha ofrecido grabarlo en vídeo, pero era algo que tenía clarísimo desde el primer día. En la ley del ojalá volvemos mucho a la infancia siempre, a la adolescencia, a ayer o antes de ayer incluso. Pasamos un poquito de melancólicos a lo mejor, pero esto era una vuelta al Juanjito de pequeño que se metía en la radio a indagar pues, la comunicación desde aquella forma del audio, o sea que me gusta mucho que te guste. La portada del episodio, como de costumbre, es un Alex muy pequeñito, está montado en un triciclo, en una bicicleta. Sí. ¿Qué ves cuando miras esa foto? Pues mira, es gracioso porque lo primero que veo es que está desenfocada. Y eso quiere decir que yo tengo una fijación tremenda con el fallo y con lo técnico. Pero luego, lo segundo que veo también es muy bonito porque me recuerda mucho, por ejemplo, viendo el making of de Titanic. Sí. James Cameron contaba que la escena del beso de Jack y Rose en la proa del barco, la famosa, está desenfocada. Y yo no me había dado cuenta. Y él cuenta que como está en un atardecer, era muy difícil conseguir esa luz y que tenían muy poco tiempo para hacer las tomas, pudieron hacer 3. Porque se hizo en exterior. Sí, esa parte sí, de hecho maravilla. construyeron como medio barco ahí en México, fue muy, muy curioso. Y la única toma que le gustó estaba desenfocada. Y dijo, ya, pero es que es la toma que mejor muestra cómo están ahí los personajes, la conexión que tenían. Entonces dijo, da igual, voy a hacer que eso prevalezca sobre lo técnico, ¿no? Y me pasa un poco con la foto. De todas las que te envié, está desenfocada,
pero es que es súper bonita. O sea, Sí. al final da igual que estés enfocada porque transmite lo que tiene que transmitir. Bueno, has mandado como 5 o 6 Sí. fotos. Ha sido muy difícil la elección, pero creo que es muy, muy entrañable. Sí. Y que, bueno, al final, igual yo me paso también de místico, de intenso, pero le veía como mucho sentido al hecho de que estuvieras en una bici, que estuvieras haciendo un camino y ha quedado muy, muy bonita. Y algo que me Es extraña entrañable. mucho es que soy súper rubio, Sí, sí, sí. que no me pega nada y yo no sé por qué de repente me volví moreno como a los 3 años y es súper raro cuando la veo, digo, pero si yo rubio de qué. Total, eres muy rubio además en esa Sí, foto. sí, en plan casi platino. Total. Oye, pues estamos en Madrid, en plena Gran Vía de Madrid, porque grabamos en el Hyatt Centric de Gran Vía y está en plena calle de los sueños de Madrid. Yo es algo que no pensaba demasiado cuando decidí grabar aquí en el Hyatt, pero de repente cuando estaba aquí esperando al primer invitado dije, ¿cuántas veces he estado yo en Madrid de visita paseando por Gran Vía y pensando, oye, aquí hay mucha gente que cumple sueños en esta calle? No sé si tú viviste esa sensación de estar en Málaga y pensar en algún día estaré en Gran Vía cumpliendo sueños. Pues básicamente, buah, es que soy yo literal. Porque fue, o sea, ya me había mudado ya aquí en Madrid, que yo me vine aquí para hacer el último año de carrera. Vale. Y cuando terminó la carrera, yo y mi amiga Violeta, que también era de Málaga, dijimos, ¿y ahora qué? Y entonces empezamos a buscar qué agencia de publicidad, porque yo había estudiado publicidad en Málaga, qué agencias había en Gran Vía. Y nosotros, súper inocentes, sin idea de nada, imprimimos todos los currículums, fuimos portal por portal, subiendo a dejar los currículums en todas las agencias que había por aquí. Bueno, spoiler, no nos llamó nadie, obviamente. Pero a mí ya como que me hacía ilusión esto de trabajar en Gran Vía. Y años después, en 2013, me contrataron en mi primer trabajo, que fue una agencia de música que se llamaba Noisoft, que estaba ahí en Gran Vía, no me acuerdo el número. Y decía, ¿qué? Y recuerdo que tenía a veces momentos donde tú ya te acostumbras a que trabajas en Gran Vía, Total, porque pero de pasa, repente, una mañana cualquiera, un 2 de febrero, vas a ir a trabajar y de repente paras y dices, hostias, si esto es lo que yo soñaba hace años. Y de repente es como algo súper cotidiano. Brutal, Y dije, qué bonito. Me hace gracia la historia, no la conocía y no nos hemos puesto de acuerdo, pero de las cosas más graciosas y entrañables y como que, digo, pobrecito él, yo me presenté en Gran Vía con un CD, con maquetas, haciendo radio, presentando canciones y la dejé en Cadena Dial. Qué bueno. Y dije, bueno, y me inventé un currículum, evidentemente. Yo no sé si tendría 15 años. Evidentemente tampoco me llamaron de Cadena Dial nunca. Pero a veces pasa, a veces alguien Sí. encuentra ese CD por ahí rodando Claro, y le da por ponérselo. O sea, imagínate. puede que pase una de cada 1000, pero... Y luego la experiencia de haberlo yo por ahí mandando, Total. súper bonita. En ese momento tú crees que tienes todas las de la ley para que ocurra. Claro. Que eso me parece muy bonito y me parece muy triste que luego lo perdamos. Ya. Pero mira, yo no le he perdido porque hace muy poquito, cuando fue la fiesta del 1.000.000 de suscriptores de mi canal de YouTube, yo y mi mejor amigo pensamos en hacer pues una fiesta. Y él me dijo, ¿y por qué no lo hacen en una azotea de Gran Vía? No sé qué, yo, anda ya. Bueno, al final me convenció y Claro. justo por Gran Vía empezamos a ir hotel por hotel y en este también estuvimos, que era de los que más nos convencían para hacer aquí la fiesta. Al final hubo 3 que nos dijeron que sí. Pero yo en el último momento dije, es que yo no quiero, no me apetece montar algo tan grande. Al final Claro. lo hice en casa y tal. Pero recuerdo que la mañana de recorrernos todos los hoteles, ir entrando uno a uno, además a mí me daba mucha vergüenza, siempre lo decía a mi amigo. Y luego decía, venga, este lo vas a decir tú. Y yo entraba y me trababa y decía, hola, tengo un canal que ha cumplido 1.000.000, no sé qué. Con 1.000.000, ¿eh? Sí, O sea, la autoexigencia de Ale. ya. Y entonces, pues al final recuerdo esa mañana con mucho cariño, aunque no lo hiciera al final en ninguna azotea. Qué Es como bonito. esa cosa de seguir por ahí buscándolo, es muy guay. Bueno, actualmente podemos decir que te dedicas a crear contenido sobre cine o universos relacionados con películas, porque me costaba mucho como etiquetarte creador de contenido, influencer. Al final tienes como un contenido muy cultural, muy relacionado con el cine, con las películas de Disney, con personajes. A mí también me cuesta. Tú imagínate yo explicándole lo que soy a mi abuela. Pues, Claro. es difícil. Pero bueno, a mí youtuber para mí es lo central. Es Vale. como alrededor de eso ya orbita todo lo demás, pero youtuber me gusta muchísimo. Fue como empecé en todo esto y para mí es como lo más primordial. Y luego alrededor de eso pues he hecho podcasts, he hecho por ahí más cosillas, pero siempre youtuber y siempre de cine. Y además de un cine, no un cine cualquiera, Total. sino un cine que también me cuesta definirlo porque no solo es Disney, te Claro. diría que Disney a lo mejor es un 70%, pero también de repente te hablo de Harry Potter, te hablo de Barbie. ¿Pero qué tienen en común Disney, Harry Potter y Barbie? Tampoco te lo sé explicar,
pero algo tienen en común, ¿sabes? No tiene nada que ver con Oppenheimer. Claro. Entonces es como ese tipo de cine. ¿De qué no harías contenido? ¿Pero de cine o de todo en general te refieres? Porque yo, por ejemplo, De todo en general. hasta llegar a centrarme en el cine he hecho Claro. de muchas cosas. He hecho de lifestyle, hablaba de música, de lo que me había comprado de ropa, se lo enseñaba a la gente, que yo ahora pienso, ¿qué? ¿Eso a quién le puede interesar? Claro. Pero yo lo hacía, pero lo hacía porque me gustaba editar. Claro. Entonces yo decía, venga, pues voy a... Como es lo que veía en YouTube que la gente hacía, y yo en realidad solo quería grabar y editar porque era lo que me interesaba, pues lo utilizaba como de excusa. Digo, pues voy a enseñar esto que me compré en Primark. Y Qué claro, maravilla. ahora lo veo con perspectiva y digo, normal que aquello no triunfara. Pero en aquel momento, pues, me parecía un buen contenido. Oye, ¿en qué momento empiezas aún viviendo en Málaga? Porque imagino que todo esto empieza en Málaga. Ya hemos hablado de fechas y no me cuadra que estuvieras en Madrid. No. A sentir que hacer vídeos, que justo lo que decías, que tienes como mucha pasión en la edición y en el montaje del vídeo, y eso al final ha sido como siempre tu foco para hacer contenido, cuando no teníamos ni siquiera un móvil con pantalla táctil. O sea, es que me voy a la fecha en la que empezaste y no teníamos el acceso que tenemos ahora de grabar, de editar, de ahora cualquiera hace un vídeo y lo sube a una red social. Pues mira, lo primero que yo tuve en casa fue el típico reproductor de vídeo VHS, y mi abuela siempre me cuenta, yo ya no me acuerdo, que desde que entró ese vídeo yo estaba siempre de pie al lado dándole a todos los botones, sin saber lo que hacía cada uno. Pero como había algo ahí místico que me encantaba. Y luego, un recuerdo muy bonito que tengo es que cuando se estropeaba el cabezal o algo, mi padre tenía que abrir el reproductor, se veían como todos los microchips y tal, y parecía como una ciudad en miniatura. Y decía, ¿qué? Pero si parecen arbolitos y bancos, estaba súper guay, ¿no? Entonces me encantaba el vídeo. Luego, cuando tenía, me lo invento, 9 años, porque no me acuerdo de la edad, me regalaron mis padres una minicadena, la cual tenía una cosa que a mí me parecía alucinante, que era que tenía 2 huecos para meter cintas de audio, por lo tanto podía grabar de una a otra, pero a la vez podía grabar cosas del reproductor de CD en cinta, pero a la vez tenía entrada de micrófono. Era una locura, ¿eh? Yo flipaba. Sí. Entonces yo empecé a hacer programas de radio con mis vecinos. Claro. Y yo pues grababa un cachito de una canción de un CD y la convertía a la sintonía. Y luego ya venía como nosotros hablando en micrófono. Era súper chulo. Y luego ya el siguiente hito tecnológico que me condujo... Bueno, entre medias por supuesto estaba la videocámara de mi padre, que él siempre iba con la videocámara y yo se la cogía y hacía mil cosas. Grababa, yo recuerdo, por ejemplo, me acuerdo que descubrí la técnica del stop motion, esta tan famosa. De repente un día por casualidad le di a grabar, pero ya estaba grabando y yo creía que no. Entonces lo que hice fue parar de grabar. Hice cosas con mi muñeco y luego le di otra vez a cortar, pero en realidad estaba dando a grabar. Y cuando lo vi dije, hostia, aquí se pueden hacer muchas que cosas. Se han movido los muñecos así mágicamente. Y dije, vamos a explotar esto. Entonces ya empezaba a hacer mis experimentos con el stop motion y cosas así. Y luego hubo otro, o el siguiente ya hito, que creo que fue el más importante, que esto ya fue en bachiller, que teníamos que grabar un corto para una clase, la clase de medios de comunicación o algo así. Y mi padre me compró una capturadora de vídeo porque yo quería editar. O sea, en aquel momento eran las típicas mini DV que las grababas en una cámara y las veías en la tele, pero no podías cortar, pegar, ni hacer cortinilla de estrella, ni nada. Entonces mi padre me compró eso y yo flipé con lo que se podía hacer. Y dije, que yo ahora lo que grabo lo puedo hacer transiciones. Y puedo grabar un plano donde estoy yo, uno donde no estoy, hacer un fundido y parece que desaparezco. Y ahí fue como, perdona, y empecé a hacer un montón de movidas y un montón de cosas súper cutres, pero que a mí me flipaban. Y ya gracias a esa capturadora, pues cuando ya entregué los trabajos estos de audiovisuales en bachiller, yo dije, pero yo ahora quiero seguir haciendo cosas. Y como no tenía ninguna excusa, dije, pues me grabo yo. Y ahí empecé. Mi primer vídeo creo que era un room tour o algo, enseñaba mi habitación, pero no lo subía a YouTube esperando que nadie lo viera. Simplemente, de hecho, lo subía a YouTube para alojarlo y luego ponerlo como incrustado en mi blog con B, que el blog con B a la vez evolucionó de mi fotolog. Era maravilla, ¿eh? Era tremendo aquello. Sí. Creo que hemos tenido mucha suerte viviendo todo eso, ¿eh? Sí, y fue ese el momento en el que todo empezó como a converger, donde yo ya tenía la posibilidad tecnológica, bueno, que también te digo que dabas una tecla y el ordenador explotaba. O sea, también me costaba mucho. Pero por lo menos ya se podía hacer. Y a raíz de ahí pues ya empecé en YouTube. Primero como a escondidas. Siempre grababa cuando no había nadie en casa porque... Tú imagínate yo decir eso en mi casa, mis padres iban a decir que estás subiendo cosas a internet, eso es súper peligroso, no sé qué. Claro, en ese momento era como muy desconocido y tu material, subirlo a internet era como ¿dónde estás subiendo esto y quién lo ve, no? Pero incluso en la universidad intentaba que nadie se enterase. Claro. Porque estaba como... O sea, te veían como un loco. Ahora la gente dice, ¿qué? Pero si subir un story es lo más normal, ¿no? Pero en aquella época era muy raro. Pues nada, seguí subiendo vídeos y
ahí vinieron como 11 o 12 años de, vamos a llamarlo fracaso, donde no me veía nadie, pero en realidad a mí me sirvió mucho porque, por ejemplo, recuerdo que había una asociación que se llamaba Tube España. Claro, cuando en España a lo mejor éramos solo 30 o 40 youtubers, era muy fácil hacer ese tipo de cosas. Había una asociación en la que hacíamos un viaje al año y nos reuníamos todos y nos conocíamos. Y era algo muy bonito que, claro, ahora ya eso no se puede hacer, es imposible. Entonces, toda esa época, aunque no me veía nadie, sí me sirvió para meterme en ese mundillo, para conocer a otros creadores. Y era raro porque al estar en ese mundillo yo veía que otros creadores triunfaban un montón. Claro. Recuerdo, por ejemplo, Rush Smith, que lo petaba muchísimo. Y yo siempre me preguntaba, ¿vale? ¿Y yo por qué no? Claro. Ahora con perspectiva ya lo veo, y era porque yo daba tumbos y hacía un contenido que realmente no le interesaba a la gente. Pero, no sé, no me arrepiento de toda esa época de que no me viera nadie, porque yo me lo pasaba muy bien. ¿Te costó mucho confiar en ti? No, porque en cuanto quería hacer algo, lo hacía. Es decir, yo nunca tuve un sueño de decir, quiero ser youtuber. Simplemente fue sucediendo poco a poco. Entonces, en mi cabeza no había como una gran cosa en la que yo quisiera confiar en ese momento. Luego ya cuando yo estaba en YouTube y veía que otra gente como yo sí empezaba a tener mucho alcance, le llegaban... Ya no te hablo de dinero porque eso vino después. Claro. En esa época ni siquiera se podía monetizar. Ahí empezó, digamos, la comparativa. Claro. Ahí yo decía, hostia, ¿y yo por qué no? Y ahí era raro. Y recuerdo que después de como 4 o 5 años intentándolo, que un amigo mío, que actualmente sigue siendo amigo, además se dedica al medio y tal, me dijo, Alex, yo no seguiría intentándolo, porque claro, ten en cuenta que yo esto lo hacía en mis ratos libres, claro, que no eran muchos, porque o estudiaba o trabajaba, y me lo curraba un montón y no me veía nadie. Recuerdo un vídeo que hice enseñando en mi habitación de Madrid, que tenía así como efectos, que las cosas volaban y tal. Y yo recuerdo que llegó a 10.000 y yo estaba flipando con aquello. Decía, hostia, que a lo mejor sí que lo puedo conseguir. Pero después de eso vinieron otros vídeos donde no lo veía nadie. Y mi amigo me decía, yo que tú no lo intentaría. Y sí que recuerdo que en ese momento, por lo que sea, yo pensaba que sí iba a conseguir que me viera la gente. Ahora con perspectiva no sé por qué lo pensaba. Pero algo dentro de mí decía, sí, yo sé que lo voy a hacer súper bien. Justo te iba a preguntar si llega un momento en el que decides que sí que quieres continuar a pesar de que haya gente que te diga, oye, al igual esto no tiene sentido. Lo que llegó un momento es en el que yo decidí que me lo iba a tomar de manera estratégica para tener éxito ya, por fin, después de intentar tantas cosas y ver que no. Fue como sentarme conmigo mismo y decir, vale, llevas 8 o 9 años casi que perdiendo el tiempo porque te podría haber dado tiempo a triunfar de 1000 maneras y no lo has hecho. Vamos a ver qué está pasando aquí. Entonces fue como un ejercicio de honestidad y decir, vale, pues igual lo que estoy haciendo no le interesa a la gente. Que en aquel momento para mí no era una posibilidad. Yo decía, pero si lo edito súper bien y le pongo efectos, ¿cómo esto no le va a interesar a la gente? Pues porque a la gente no le interesa que te has comprado en Primark. Entonces, al final empecé yo a pensar, vale, vamos a ver, ¿qué es lo que a mí me gusta? El cine era lo que a mí siempre me gusta de pequeño. Y me pregunté, vale, y más concretamente, y dije, pues Disney me gusta bastante. ¿Qué otra cosa me gusta mucho? Embrujadas, otra serie de la que soy mega fan. Pues empecé a hacer vídeos de Embrujadas y de Disney. Y poco a poco fueron triunfando. Entonces dije, que lo que había que hacer era centrarse en una cosa concreta, claro, que además te apasione, que ese era el éxito, que ahora me parece tan obvio. Ya. ¿Y cómo cuesta llegar a esa conclusión? Pero tardé como 10 años en llegar ahí. Y a partir de ahí, pues ya fue la cosa mejorando. Lo repito, en la ley del ojalá me gusta mucho volver atrás y volver al niño aquel y darle un poco de sentido a todo lo que a un niño se le puede pasar por la cabeza cuando se está imaginando todo esto. Pero no lo vivimos solos. O sea, creo que en muy pocos casos esto llega sin la ayuda de nadie. Y supongo que habrá gente importante en el camino. Sí, mis padres sobre todo. Porque sé que en cuanto vieron que yo me fascinaba aquello del vídeo, no pararon de empezar a comprarme películas, a comprarme la mini cadena que te dije antes. Ya. Mi padre no dudó nunca en comprarme la capturadora de vídeo porque decía, pero que con esto tú puedes seguir avanzando en esto que tanto te apasiona, pues para adelante. Y siempre que yo quería alguna cámara o cambiar la tarjeta gráfica o algo, es verdad que no me conseguían la mejor que había en el mercado. Había mucho desconocimiento también. También. Pero sin duda mi padre siempre apostaba por eso, bueno, y mi madre también. De hecho, no sé si lo de la mini cadena fue más idea de mi madre o de mi padre, les tengo que preguntar. Pues le hemos preguntado a gente
Bueno, si tenía que decirle algo al Alex pequeñito y hemos recibido respuesta. Y justo además que hablas de esto, me viene muy bien esto, además. A ver. Hola Alexito, Anda. soy papá. Creo que es un buen momento para decirte algunas cosas que nunca llegué a decirte. Quiero que sepas que siempre fuiste un niño muy dulce y muy noble. Recuerdo que en todas las fotos salías riéndote, te sentíamos feliz y siempre proyectaba esa felicidad a tu alrededor. Se notaba que esa felicidad en parte venía de tu capacidad para evitar esos mundos imaginarios con los que siempre estabas liado y que estabas siempre creando. Y recuerdo que tanto te lo fomentaba mamá. Tú sabes que soy un padre que me preocupo por todo, me lo dices continuamente. Por eso siempre tuve cierto temor a que tanta imaginación no te permitiera vivir tu sueño en el mundo real. Pues bien, ahora puedo decirte que esos sueños tuyos serán tu verdadera fuerza y que vas a lograr vivir tu vida sin dejar nunca de ser el niño que eres ahora. Sigue confianza en ti, sigue fluyendo como diría mamá y sigue tan valiente como eres. Te queremos mucho y adibu. ¿Qué hacemos con él? Qué fuerte esto. Estoy pensando... Esto es como sorpresa que decían, pero ¿cómo habéis montado todo esto sin que yo me entere? Qué fuerte. Pues sí, todo lo que dices es verdad. Recuerdo además a mi padre diciendo que tenía muchos pajaritos en la cabeza, que el mundo real era otra cosa, que no sé qué. Pero yo creo que mi padre se cree que yo estaba más por ahí volando de lo que yo realmente estaba. O sea, yo siempre sabía lo que era la realidad, lo que pasa es que a la vez lo mezclaba con todas las cosas que yo soñaba en mi imaginación. Pero sí, es verdad que todo eso que dicen me han apoyado muchísimo y es verdad que mi padre tenía miedo y no hasta hace mucho. Claro. Y lo sigue teniendo y siempre me dice, vale, Alex, pero a ver, este mes ¿cuánto gana en YouTube? Que yo quiero estar tranquilo, que no sé qué. Como que le preocupa mucho todo eso y dice, pero ¿y ahora tu estrategia cuál es? Pero háblame, no sé qué. Y claro, yo que soy un poco más de improvisar y de ir viendo lo que pasa y tal, pues tampoco le sé muy bien siempre qué decir. Pero sí, es muy bonito todo lo que ha dicho. ¿Cuándo llegas de repente a Callao y ves una premiere y dices, oye, yo quiero estar ahí? Bueno, la verdad es que eso es un poco frívolo. Quiero decir, el hecho de querer estar en una premiere en Callao no es tampoco tan profundo ni tan guay, mucho menos cuando por fin vas y ves que Callao es uno de los peores cines que hay en Madrid. Justo. Y que no hay espacio para nada. Pero sí que recuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a un evento que fue en Callao, que fue hace muchísimo tiempo, era un evento que organizaba, a ver si te acuerdas de esto, Google Plus. Me acuerdo. O sea, fíjate el tiempo que hará de esto. Y recuerdo que en ese momento sí me impactó recibir una invitación a algo que se hacía en Callao. Además, que te invitaba a Google. Claro. Que decía, perdona, pero que... Me recuerda también a cuando Google me mandó una carta a mi buzón que era para activar el Google AdSense para ganar dinero con YouTube. Y decía, ¡oh, que Google me ha enviado una carta! ¡Qué fuerte! Entonces, en ese momento sí que recuerdo que todo el mundo este de las Premiere y tal me impactaba. Ahora ya te digo, lo veo como algo muy frívolo. Veo que hay gente que se hace la foto y luego se va a su casa y no ve la película. Como que ya ves cómo son todos los engranajes detrás de eso. Y aún así, hay algunas muy concretas que me sigue haciendo muchísima, pero muchísima ilusión. Por ejemplo, La Sirenita, claro, me hizo muchísima ilusión. La de Barbie también es una que me hizo muchísima ilusión. Y entonces al final sí que llegas allí, ves a gente que ya has ido conociendo en esos eventos. Es como que ya toda esa parte frívola desaparece y se reemplaza por otra cosa, que es el estar con la gente de los eventos, el estar con la gente de Disney. Te podría hablar de la gente de Disney, son un amor todos ellos. Y esto sí que puede ser un poco frívolo, el saber que estás viendo la película 2 semanas antes que el resto. Claro. Es como, eso es muy guay. Entonces al final sigue siendo muy bonito, pero diferente a como yo creo que la gente imagina todo ese mundo desde fuera. ¿No te desmoraliza el hecho de formar parte de eso y ver cómo el amor por el cine no es lo más importante en una premiere? No me desmoraliza porque también me gusta mucho el marketing, me apasiona. Entonces lo veo como algo entretenido, como algo curioso. Es como si dice, ¿no te desmoraliza ver que esta película está grabada en croma? No, al revés. Claro. Hace que me interese más. Entonces ahora que veo toda esa trastienda, la veo como quien ve un capítulo de Paquita Salas, que dice, claro, que así funciona todo por detrás. Total. Entonces me gusta. La de Barbie tuvo que ser una experiencia. Fue muy chula.
Te diría que hasta el momento la premier más guay que la que he Sí. estado también tenía mucho que ver el espacio en el que se hacía, que era el teatro este de la de Príncipe Pío, que Total. yo nunca había estado en un evento allí, es flipante, Espacio de Warner impresionante. muy chulo. Pues sí, te diría que esas dos hasta el momento han sido mis dos premiers más chulas. Ujú. Sentí un poco de FOMO, lo confieso, y para eso es mi podcast. Confieso que sufrí muchísimo FOMO. ¿Sufres el famoso FOMO en algún momento y te hace daño moralmente incluso? Con Barbie lo tuve hasta que no tuve la confirmación de que iba a ir, pero es un FOMO que no tiene tanto que ver con decir, no estoy donde hay que estar, donde está la gente guay. No, es un FOMO que tiene que ver con esa película para mí es tan importante que aunque no haya ni una sola cámara y yo no vaya a salir en ningún sitio, necesito estar ahí. Aunque yo sea invisible, pero necesito estar ahí. Y esa semana fue... A ver, que hay otras cosas más importantes en la vida, ok. Pero a este nivel superficial de que estamos hablando, sí que me preocupaba. Y hasta que no me llegó la invitación por SMS, que yo dije, ¿qué? De hecho, te iba a decir cuántas veces pulsaste el F5 para actualizar el mail, ¿no? Por No se SMS. podía, era Muy SMS. fuerte. Era algo extraño. Increíble. Y cuando llegó, dije, pues mira, que sí. Ya estoy ahí. Oye, ¿cuánto síndrome, si es que lo hay, cuánto síndrome del impostor has tenido o tienes en momentos como estos? Sí. Sí, soy. O sea, 100%. Pero el síndrome de impostor es extraño porque, o sea, yo creo que soy muy realista. Y yo te puedo decir que mis vídeos son muy buenos, que edito súper bien. Bueno, eso te puedo decir. Y eso lo tengo 100% seguro. Pero luego, a la hora de, por ejemplo... Mira, yo suelo ir a todas estas premier y tal con mi mejor amigo, que se llama Jairo, y él siempre me dice, Alex, pero ¿cómo es que no pasas tú por el fotocall? Y yo, pues yo qué sé, pues porque no me tocará lo que sea. Y dice, pero si está pasando gente que tiene 50.000 seguidores, tú tienes 1.000.000, ¿cómo puede ser? Y él se convierte como en mi Paquita Salas y empieza como a enfadarse, a decir, es que si yo fuera tu manager, tú ya habrías pasado por ahí. Y yo sé que a mí eso me falta, como que yo me lo creo en el aspecto técnico de que lo hago muy bien, Claro. pero luego en el momento de estar en persona es como que me siento muy pequeño. Ya. Y entonces, pues, ahí sí que... No sé si eso es síndrome del impostor, supongo que sí. Bueno, Pues es una como- inseguridad que imagino Sí. que vivimos todos en ese momento. Y Pero pero sea la gente que no lo tiene. No, pero, claro, no sé bueno, si todos, porque muy compartido. yo creo que hay mucha gente que sí y que se enfada si no invitan a un fotocall y yo al revés. Yo es casi que me da como tranquilidad, porque digo, que no tengo que hacer el ridículo ahí. Pero a la vez sé que tengo que hacerlo. O sea, mira, por ejemplo, lo paso muy mal cuando terminas de una premiere y te hacen siempre la típica entrevista de ¿qué te pareció la película? Defínela en 3 palabras, no sé qué. Ahí me hago... Los totales. Sí, qué mal lo paso. Ahí me hago súper pequeñito. Y a la vez siempre digo, ojalá me lo hicieran todas las semanas para hacerlo súper bien siempre. Para practicar. Claro, y ahora con los fotocall me está pasando un poco eso. Oye, en el de Barbie te tengo que decir que lo gozaste muchísimo. Ay, bueno, pero ¿No? yo por dentro estaba un poco ¿Sí? nervioso. Sí, porque además hice como una performance de... Bueno, fui del Ken de Toy Story Sí. y saqué el móvil con la funda rosa y me puse ahí como a hacerme Funcionó fotos. muy bien. Claro. El prensa funcionó muy bien. Pero yo no además. sabía si los periodistas iban a decir que se está grabando a sí mismo, que está pasando de nosotros. Y era como, no, que es parte de la foto, que tiene que ser así. Pero sí estuvo bien, o sea que ya poco a poco no voy a decir que me van gustando, pero comprendo que son importantes y que son importantes para salir en prensa y tal, entonces como que los voy aceptando. Oye, qué orgullo cuando haces una performance de este tipo. Bueno, y si hay alguien que no vio la performance, tampoco es que hicieras una performance como Lady Gaga de salir de un huevo. Le llama performance por decirle algo, Sí, pero era sí. yo que salía ahí con mi móvil a hacerme fotos delante del fotocall. Porque el personaje de Toy Story que Claro, hace es de como- Ken tiene esa... Claro, es como muy, no me sale la palabra, señal. muy vanidoso. Exacto. Entonces era como el rollo. Y qué orgullo que hubo medios que captaron perfectamente que ibas de ese Ken. Bueno, había gente que no sabíamos de qué iba. Bueno, había gente que ni siquiera puso bien mi nombre. Mira, aquí otra cosa del impostor que hablábamos antes. Me pusieron Alex Sorkin. Tengo que decir que me parece un nombre tremendamente Oye, bueno. me lo apunto. O sea, que está muy chulo. Y de nuevo, mi amigo Jairo me dijo, pero ¿cómo no les has escrito al periódico para que Claro. lo arreglen? Y yo decía, eso no le va a importar a nadie del periódico. Si les mando un mail van a decir, nos da igual. Bueno, pues me convenció, mandé un mail y lo cambiaron al segundo. Y dije, Oye, creo que tienes que confiar mucho en Jairo. sí, es que necesito Sí. que sea mi representante o algo. Le mandamos además un besito enorme desde la ley del ojalá, Sí. porque ha sido el responsable del mensaje de tu padre. Qué fuerte. Y no solamente del mensaje de tu padre. Hola, ya con este nombre supongo que te Hostia. recordará la infancia y me gustaría Qué fuerte. decirle a la pequeñito que siga haciendo sus vídeos
con Antonio Pérez, editando los vídeos con las cámaras antiguas de los muñequitos que desaparecían y aparecían. Que siga con esto porque es lo que le va a destacar de todo el resto y lo que le va a hacer un gran editor de vídeo youtuber. Que siga haciendo GIF para la embrujada y que siga con esa creatividad tan grande que tiene y esa sensibilidad y buen amigo que siempre ha sido desde pequeñito. Para mí, una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida ha sido compartir mi infancia con un hermano como él. Así que, Ale, te quiero infinito, infinito desde que éramos chicos y te voy a querer siempre porque no cambias nunca, sé que no cambiarás porque para mí tu actitud en la vida es magia y la magia no desaparece nunca. Te quiero mucho. Qué fuerte de nuevo. O sea, mi amiga Teresa, que yo la llamo T, ella me llama A. O sea, es la persona que menos me esperaba aquí. Es mi mejor amiga de la infancia y actualmente sigue siendo mi mejor amiga de Málaga. Y con ella recuerdo también que viví mucho este proceso de creatividad porque, como ella dice, ella era muy fan de Embrujadas igual que yo. Y empecé a hacer páginas web y foros y ella me ayudaba y me iba a su casa y grabábamos vídeos juntos. Y wow, me ha parecido súper bonito escucharla ahí. Y a mi hermana también, no me la esperaba. Como importante es tener este tipo de gente cerca cuando uno sueña y cuando uno quiere hacer cosas, igual parecen imposibles, pero es como esta gente como que te hace pensar que todo es posible. Claro, en ese momento no te das cuenta, pero ahora ves que es muy importante. Yo, por ejemplo, con Teresa, cuando yo me iba a su casa simplemente a grabar vídeos chorras, pues claro, eso estaba como haciendo que toda esa creatividad empezase a crecer más y más y más todavía. Claro. Si a lo mejor no tiene nadie con quien compartir eso y hacer esos GIFs y hacer esos vídeos chorras y tal, pues a lo mejor nunca lo habría querido hacer. O cuando antes te dije que grababa los programas de radio, te dije que los hacía con mis vecinos. Llamaba a mi vecino de arriba, se bajaba y grabábamos el programa. O sea, esta creatividad bueno. como que sí, también puede surgir si lo haces solo, pero supongo que no es igual. Y sobre todo cuando eres tan niño, tan pequeño, es como muy importante que estén por ahí. Me da la impresión como de que todo lo que te rodea es como siempre muy bonito y muy positivo. Es posible que igual te aferres a todo eso bueno. ¿Has notado como gente que no se alegre de lo que te haya pasado o gente que haya podido entorpecer el camino? Pues la verdad es que no. Creo que igual por mi forma de ser, esa gente ni siquiera se ha acercado a mí y no recuerdo ahora a nadie así, ninguna mano negra, ni nadie que no se alegre, ni siquiera que me tenga envidia, ni cosas así, para nada, cero. Qué maravilla, ¿eh? Sí. Bueno, no sé cómo habría sido lo contrario. O sea, te iba a decir que suerte, sí, pero no sé de la que me habré librado, porque no sé si eso es algo común en este mundillo, pero yo por lo menos me he sabido librar de todo eso. Bueno, creo que depende mucho de justo lo que has dicho, de que cuando uno al final proyecta eso, es posible que te haya rodeado de gente de ese tipo y ni siquiera hayas dado la posibilidad de que entre. Sí, puede ser. Yo cuando veo gente así digo, ok, bye. Oye, eres muy exigente contigo mismo, yo lo he comprobado trabajando, Sí. y con los proyectos que haces o en los que te envuelves o a los que les das el sí. Supongo que no das un sí rotundo en una primera conversación de algo que no tienes como muy claro que va a salir bien. A ver, yo algo muy bueno que tengo es que tengo como una visión muy concreta de lo que quiero hacer y de lo que me gusta y de cómo me gusta hacerlo. Algo que me ha jugado muy en contra todo este tiempo, los últimos años, porque, por ejemplo, ahora subo una media de un vídeo 2 al mes o menos, y hace años que todo el mundo me dice, ¿por qué no te pillas un editor de vídeo? Y yo, no, ¿por? Y ahora, por primera vez después de 5 años, este mes me voy a plantear probar con alguien. Solo plantearte. Sí. Incluso puse en Twitter que me mandaran currículums y tal. Quiero ver qué pasa. Claro. Quiero ver si es tan terrible como lo es en mi imaginación que otra persona edite algo de mis vídeos o no. Entonces sí, claro. Pero por otro lado, eso que me juega en mi contra, sé que también me ha llevado a donde estoy. Es como que no son las dos caras de una moneda. Hay otras personas que siendo cutres, entre comillas, llegan lejos porque tienen... O sea, su fuerza no está ahí, está en el carisma que tienen al comunicar, en lo explosivos que son, en su personalidad. Yo sé que al haber sido más introvertido, mi baza ha sido como la meticulosidad que soy, la perfección y lo curioso que soy al fijarme en las películas.
Entonces tampoco digo, joder, qué mierda ser así. No, digo, gracias y ahora voy a Claro. aprender un poco a equilibrarme. Porque ¿cuántas versiones de un proyecto necesitas antes de decir, oye, ya está el proyecto completo? Infinitas, como dicen en Chicas Malas, el límite no existe. Tú lo sabes bien, los capítulos que te entregaba que entregaba Podimo de dentro de la lámpara, ninguno está terminado. O sea, y no los he vuelto a escuchar porque sé que voy a encontrar un montón de fallos y me da pánico. Ya. Me da real pánico. Y sé 100% que nadie nota esos fallos. Si yo lo sé, pero me da igual, los noto yo. ¿Y puedes llegar a ver una película sin pensar? No, Nunca. imposible. De hecho, algo muy malo que me pasa es que me pierdo la trama porque de repente veo un pequeño efecto y empiezo a divagar sobre cómo estará hecho ese efecto. Y cuando me quiero dar cuenta, hay otro personaje en la pantalla que digo, pero ¿y usted quién es? Y a lo mejor lo han explicado durante 2 minutos, pero yo estaba pensando en cómo habían hecho ese efecto. Entonces es horrible. Claro. Pero, por otro lado, puedo ver las películas varias veces y siempre descubro cosas nuevas. Entonces, está bien. Oye, ¿te planteas a veces el futuro? Porque creo que tenéis una profesión muy difícil, aunque en tu caso creo que poner el foco en la edición, en la producción, cualquiera que haya visto un vídeo tuyo editado, podría haber una productora detrás y eso me parece una cosa maravillosa de tu trabajo, porque está hecho en tu casa. Uh-huh. Pero ¿te planteas el futuro? ¿Te planteas a veces, oye, ¿cómo va a ser mi trabajo dentro de 10 años? No, lo hago muy poco. Y si me lo planteo, no encuentro ninguna respuesta. Ya. Es como, pues ni idea. Pues ya veré. Lo que sí que espero es que siga haciendo contenido de cine en internet, porque eso me flipa. Sí que me gustaría, mira, alguien que me ha inspirado mucho en esto de empezar a buscar un editor y tal fue Jaime Altozano. Tiene un vídeo donde explica cómo montó su equipo y me abrió un poco la mente, porque Jaime Altozano eso lo hace genial. Y entonces sí que me encantaría a lo mejor tener un pequeño equipo de 3-4 personas en las que yo confíe 100% y que sean casi un clon mío porque aprendan muy bien mi forma de editar y tal. Claro. Y empezar como a ampliar un poco el proyecto, a subir más vídeos y hacer un poco más de lo que hago ahora. Pero más o menos en la misma línea. Yo la incertidumbre es algo que llevo fatal, es una de las cosas que peor gestiono a nivel personal, laboral y hasta un cambio de casa, si no sé cómo se va a hacer, me pongo muy nervioso. ¿Qué es lo que peor gestionas tú en relación a todo esto? El fallo. Cuando veo un fallo de algo que ya está subido y no puedo cambiar. Lo odio. Eso, pero a niveles que necesito ir al psicólogo. Sí. Porque me jode muchísimo. Me jode la experiencia, me jode mi trabajo. Yo subo un vídeo a YouTube con el que estoy súper contento y de pronto veo un fallo y me paso como un día o 2 sin ganas de trabajar, sin ganas de nada. Y digo, ¿pero cómo he podido hacer eso? ¿Cómo he podido decir esto que está mal? O dar este dato que no era exactamente así. O esta edición que el fotograma se mueve un poco diferente a como yo quería. Me obsesiono muchísimo. Pero me pasaba desde pequeño, con todo. Entonces eso sé que lo tengo que tratar. ¿Y has llegado a tener respuesta junto a la ayuda que te ofrece la terapia para esto? No, es que no he ido todavía al psicólogo. Vale. Entonces es mi tarea pendiente. Importante, ¿eh? Sí. Porque todo esto viene de algún sitio. Seguro. Sí, y no sé de qué, porque tampoco te puedo decir que mis padres fueran súper exigentes conmigo ni nada. Siempre he notado casi algo mío, que tengo como esa fijación por el fallo. Mi amigo siempre me lo dice. Cuando veo un vídeo o cuando veo una película o lo que sea, lo primero en lo que me fijo es en el fallo, en todo. Y eso hace que disfrute menos, pero también fijarme en el fallo hace que mi trabajo sea muy bueno. Porque precisamente gracias al miedo a fallar, voy como aspirando a la excelencia o lo que sea, que nunca se llega, ¿no? Pero por eso va a ser como difícil eliminar esa parte sin perder el perfeccionismo. Sí, hay que tener cuidado para llegar a eso sin que te cueste la salud mental. También. Muy importante. Oye, a pesar de los fallos, a pesar de tu autoexigencia, a pesar de todas las versiones que subes, de dar tumbos, como has dicho, en un montón de contenido diferente, recibiste una vez una carta dentro de una caja súper importante para ti. Yo lo vi ayer, entonces lo tengo como muy de ganas de abrazarte, a aquel chico que estaba haciendo el vídeo. Acabas de alcanzar un hito que logran muy pocos creadores. Tu canal obtuvo la sorprendente cifra de 100.000 suscriptores. Sabemos que los números pueden crecer mucho, pero esperamos que no olvides el significado tras este hito de 6 dígitos. Todas las personas que se suscribieron a tu canal se conectaron con tus obras, se sintieron inspiradas, desafiadas y entretenidas. Alcanzaste este hito con mucho esfuerzo, perseverancia y seguramente con un gran sentido del humor. Nadie puede arrebatarte tu éxito.
Nos gustaría reconocer tu trabajo con este premio de plata para creadores, una pequeña muestra de nuestro aprecio y respeto. Sabemos que no estás aquí para obtener recompensa, lo haces porque sientes las ganas de crear y disfrutar, y porque encontraste un público al que le importas. Estamos ansiosos por ver tus próximas creaciones. En este momento, 1 millón de suscriptores puede parecer una meta alta, pero está más cerca de lo que crees y te estamos apoyando. Atentamente, Susan Wall no sé qué, es un nombre muy raro, la CEO de YouTube. Así fue. Pues mira, me emociona ahora cuando lo lees, porque no lo había vuelto a leer. Y he vuelto a sentir lo que sentí en aquel momento, era que la persona que escribió eso sabía lo que estaba escribiendo. Que no era ChatGPT, ni era... Yeah. Era alguien que es probablemente alguien que ha trabajado mano a mano con un creador durante mucho tiempo. Porque no hay nada ahí, como diría Noemí Argüelles, a la balala. Están las palabras muy bien elegidas. Y muy fuerte lo del 1 millón de suscriptores, que decía que parecía lejos, y parecía muy lejos. Y luego llegó, y el 1 millón no me hizo tanta ilusión como los 100.000. Curioso, ¿eh? Sí. Y de hecho, el vídeo que grabé habiendo la placa del 1 millón, decidí que fuera como una mitad parodia del primer vídeo. Y ya me lo tomé todo como a cachondeo y lloraba un poco actuando y ponía cosas de chicas malas y tal. Porque claro, al final no hay apenas diferencia real, palpable, entre 100.000 y 1 millón. Aunque pueda parecer que sí, más o menos ya con los 100.000 vivía de YouTube, igual que ahora. Tenía vídeos que lo veía 1 millón de personas o 2 igual que ahora. O sea, simplemente como algo que va creciendo poco a poco, pero que realmente la gente, no sé si lo sabe, que el número de suscriptores no tiene tanto impacto a la hora de la verdad. Importan más las visitas. Entonces, claro, la placa del 1 millón no significaba lo que significaba la de los 100.000. La de los 100.000 sí era como, wow, que es verdad, que ahora me dedico a esto, que tanto me ha costado. La del 1 millón era como, vale, te sigue yendo bien. Y recuerdo perfectamente cuando llegué a los 100.000, que estaba con mi amiga Miriam, yendo, mira, acababa de subir un vídeo del Rey León, tenía como una crisis de ansiedad porque lo subía todo tarde, por lo mismo, por el perfeccionismo. Y lo acababa de subir, quedé con mi amiga Miriam porque dije, necesito salir de casa y no pensar en nada de YouTube. Y justo me llega el email de que había llegado a 100.000. Y fue como, ¡ala! Claro, la placa luego llega meses más tarde. Pero recuerdo como ese momento pasar de esa ansiedad a esa tranquilidad, decir, que por esto paso yo toda esta ansiedad. Y fue como muy bonito. Esto es un vídeo que subiste cuando recibiste la placa de plata de los Sí. 100.000 suscriptores. Vi el vídeo sin mucho contexto y me hizo mucha gracia ver lo del 1 millón de suscriptores justo por eso. Porque de repente me fui a tu canal y dije, pero si ya lo has superado con creces. Sí. Y ahora la siguiente meta se supone que es la de los 10 millones para que te den otra placa. Que de esa ya me olvido, ni siquiera es algo que desee. Yeah. Pero sí que pongo una barrita como un contador, que lo llevo haciendo desde hace tiempo, para que me llegue a los 2 millones, que ahí no hay placa, pero he pensado en hacer, porque mis placas, si has visto el vídeo, sabes que las lleno de pegatinas. Sí. Y, o sea, yo no quiero tener una placa minimalista de estas que tiene todo el mundo. Y he pensado, no sé si esto va a ser posible o si sucederá, si llego a los 2 millones, hacer una placa con Mejunje Art Attack con Jordi Cruz. Me encantaría. Si tú imagínate lo que es hacer una placa así a mano, con ese mejunje de mitad Con papel cola y agua. con cola siempre. Eso es, con Maravilloso. papel de periódico y luego pintarla y hacerla con él. La quiero hacer con Jordi Cruz. Él no lo sabe. Oye, pues ya lo sabe porque se lo vamos a mandar. Hostias. Queda aquí la invitación Pues hecha. Jordi, Y el ojalá, compromiso para si los eso 2 millones sucede, de ojalá seguro. me digas que sí. Oye, ¿en qué piensas, Ale, para decir ha merecido la pena todo este trabajo? Pues mira, pienso en que es un trabajo que me da mucha libertad, porque yo recuerdo que lo que más ansiedad me daba durante todos estos años era que otra persona tenía que decidir a qué hora entraba a trabajar y qué hacía. Yo se lo llevaba fatal, muy mal, y lo sigo llevando muy mal. De hecho, ahora cuando hago colaboraciones con marcas, durante unos días es como que vuelves a tener un jefe Claro. que te dice esto está bien, esto no, y tiene que estar entregado en esta fecha, y lo paso muy mal. Entonces, cada vez que yo me levanto a la hora que quiero y que me quedo trabajando hasta las 3 de la mañana si quiero y hago un poco lo que me da la gana, es como, hostia, sí que merece la pena.
y no tiene nada que ver con el dinero, porque ahora sí que estoy ganando bien. Pero eso lo pienso y tengo como una especie de frialdad con el dinero que digo, vale. Pero cuando pienso que puedo hacer lo que me da la gana, ahí es como digo, hostias, qué suerte. Oye, si piensas en el futuro que tendría que pasar para que estés orgulloso de toda la trayectoria, de todo este camino, y sobre todo, ¿qué tiene que pasar todavía para decir, oye, lo he conseguido? ¿He conseguido el qué? Porque la libertad ya la tengo. El dinero también lo tengo. ¿Qué más quiero? Entonces, pues, quizás más tiempo para mí. Ese sería como el decir, lo he conseguido. He conseguido vivir de esto. He conseguido que la gente vea mis vídeos, que me dé dinero y a la vez tener tiempo para mí, que es lo que ahora me falta. Así que esa sería la clave. ¿Qué le dirías tú? Porque ya hemos preguntado a tu familia y a tu entorno qué le dirían al Alex pequeñito, pero ¿qué le dirías tú al Alex pequeñito de la portada? Yo no le diría nada, porque he visto muchas veces el capítulo de Los Simpsons donde matas un mosquito y todo sale fatal. Entonces, ya que no ha salido del todo mal, yo a él no le diría nada, pero sí que me pondría a escucharle, a ver qué me diría él a mí. Eso me encantaría. Sería súper guay. Rodearse bien es tan importante como el balance de la búsqueda de la perfección y no sentir que nunca nada está bien. Enfrentarse a lo frívolo y conseguir que no te robe la parte más bonita de cada experiencia que vives. Echar la vista atrás y recordar cómo aquel joven soñaba cosas que parecían imposibles. Y cuando las vives, son tan normales que a veces corres el riesgo de no vivirlas con aquella ilusión. Y sí, es normal que la vida a veces no ilusione tanto como aquellos planes. Pero nada que no solucione ponerte esa película favorita que has podido ver 25 veces, pero siempre que empieza, te hace sentir que no ha pasado el tiempo. Si escuchas este podcast en Podimo, dándote de alta a través del enlace que tienes en la descripción, puedes ayudar a que el proyecto crezca.